Muy buenas a todos. En primer lugar, quiero aclarar que este es el primer video del año y por tanto quiero desear a todos los oyentes que hayan pasado unas excelentes fiestas, además de incitarles a que puedan cumplir todos los propósitos que se hayan, valga la redundancia, propuesto a este comienzo de año y justamente en vistas de promover o incitarles a que puedan concretarlos. Vengo a traer hoy un contenido muy interesante. Es uno de los primeros textos que yo leí de Nietzsche, que es justamente uno de los escritos que él escribió en su juventud. Es considerada la segunda intempestiva. Las intempestivas son básicamente ciertos escritos que él realizó que no correspondían a su tiempo, es decir, que no estaban destinados para ser leídos por las personas de su generación, sino para personas de las generaciones venideras a quienes él apuntaba. De hecho, Nietzsche en cierto punto es conocido por su capacidad de algún modo predictiva, su capacidad de vaticinar hechos a futuro y también de dar soluciones o de brindar premisas acerca de cómo uno debe guiar su conducta en el futuro. Ahora bien, dicho esto, como ya sabrán quienes hayan visto el último video del canal, yo hablé de la utilidad que tiene tanto la literatura como la filosofía y también la historia, la mencioné, en virtud de promover o de incitar o de incrementar la libertad de cada uno, el margen de acción que uno puede ejercer en las circunstancias en las que habita, digamos. Entonces, bien, vamos a comenzar. El título entonces se llama Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, de Nietzsche. Es, como ya mencioné, uno de los escritos que él escribió en su juventud, y es muy interesante recalcar esto porque su manera de escribir quizás para quienes lo lean no estaba tan pulida. De hecho, es un texto que a mi juicio es bastante sencillo de leer a comparación de otros textos un tanto más complicados, como por ejemplo Así habló Zaratustra, o Más allá del bien y del mal, o El crepúsculo de los ídolos, que son libros ya bastante más complejos, pero al fin y al cabo reflejan un poco más la madurez conceptual de su sistema filosófico, y por tanto se hallan de ese modo más enigmáticos, pero eso no implica que sean imposibles. De hecho, yo animo a cualquiera que esté viendo esto a que intente leer esos libros, pero no sin antes leer quizás La ciencia jovial, que es un libro que yo ya leí 3 veces y que es para mí de los mejores, y que si recuerdo algunos pasajes o algunos capítulos interesantes, probablemente los traiga a mención mientras hablo de esto, en el caso de que me encuentre con ciertos recuerdos o reminiscencias al respecto, digamos, para asociar los temas. Ahora bien, ¿cómo podemos iniciar esto? En primer lugar, con una pregunta, una de las primeras que yo coloqué acá, que tiene que ver con cómo debe enseñarse la historia, porque al fin y al cabo esta pregunta es la que sustenta todo este texto. ¿Por qué? Porque Nietzsche considera que la historia no es correctamente enseñada tanto a nivel educativo, supongo que primario, secundario, terciario, podemos pensarlo, sobre todo en las universidades. Yo apunto a que esto va indicado, ya que, ¿qué pasa? La historia, una vez que se menciona, la mayoría ya se acomoda para irse a dormir, digamos. ¿Por qué? Porque es un tema que genera un profundo hastío. Ahora bien, esto tiene que ver con la forma en la cual se enseña, y que por tanto no permite extraer las enseñanzas que de ahí pueden llegar a sacarse. Es decir, que Nietzsche propone una vía de estudiar la historia en virtud de la cual uno puede sustentar un sistema ético a partir de ella. Uno puede extraer sabiduría y liberarse de ciertos autoengaños que de otro modo sería muy difícil que uno se libere si no es aprendido la historia. Esto es un poquito recuerda, bueno, poquito no, realmente recuerda bastante a la perspectiva marxista, la perspectiva de Marx, quien considera justamente de su materialismo histórico la manera de considerar los hechos y cómo estos hechos a partir de allí generan las ideas, y estas ideas de algún modo lo que hacen es cambiar la historia. Y así a posteriori, digamos, se forma una síntesis nueva, y que esto justamente se retroalimenta constantemente, y es al fin y al cabo el motor que modifica y que va cambiando la historia, siempre tomando de base a la materia. Ahora bien, Nietzsche no va a hablar de síntesis, ni de tesis, ni de antítesis, ni de síntesis, sino que va a promover un análisis muy diferente a lo que estamos acostumbrados desde esos pensadores como Hegel o Marx. ¿Por qué? Porque él va a considerar que la historia, de algún modo, es una forma de ver estos fenómenos y hechos del pasado. Ahora bien, ¿qué sucede con este pasado? Que este pasado implica recuerdos consistentes, constantes, y que por tanto, en esos momentos en los cuales nosotros estamos guiados hacia el pasado,
olvidamos que estamos inmersos realmente en un presente y que en este presente nosotros debemos ejercer una acción. ¿Esto qué trae consigo? Trae muchos problemas como puede ser la parálisis. Eso que se conoce principalmente en psicología como la parálisis por análisis. Es decir, este fenómeno que consiste básicamente en, por mucho querer comprender las cosas, implica no actuar. Esto tiene que ver con justamente algo que menciona. Esto que tiene que ver con el poder ejercer, el accionar bajo tierra, pero la sabiduría en el cielo, como él lo dice metafóricamente, aludiendo a esta incapacidad de dar cuenta del posible elemento útil de la historia. Por tanto, él lo que hace es criticar, ejercer una crítica muy interesante al respecto de esta premisa del conocer como un fin en sí mismo, una premisa que tiene sus bases en Aristóteles, por ejemplo, en el Protréptico de Aristóteles, en el cual justamente este pensador menciona esto como la filosofía, como justamente la ciencia que tiene como fin ella misma, el conocimiento por sí mismo. Ahora bien, Nietzsche lo que va a hacer es criticar un poquito e incluso aludir a que, por ejemplo, si un heleno, es decir, alguien de la época griega tardía, viniera a la actualidad, reapareciera, probablemente encontraría muy cultas, muy históricamente cultas a las personas, pero no encontrarían ellos un saber, es decir, un conocimiento que se basa en su experiencia. Es decir, que todos estos conocimientos aprendidos deben contribuir a una vida aprendida. Esto justamente recuerda a lo que ya menciona, por ejemplo, uno de mis pensadores contemporáneos, que yo ya lo mencioné varias veces, que es Jesús González Maestro, quien habla justamente acerca de esto. Habla de que, por ejemplo, para leer la literatura hay que ya llegar vivido a la literatura. Yo pienso que en la historia puede suceder en muchos casos algo similar. ¿Por qué? Porque de lo contrario uno puede caer en lo que ya mencioné hoy, y es que la historia genera un sentimiento profundo de hastío debido a no poder extraer nada de la misma, no saber qué hacer con ella. Ahora bien, continuamos entonces con las perspectivas que expresa Nietzsche respecto de la historia. La primera es justamente la perspectiva histórica, es decir, a la perspectiva según la cual uno logra discernir entre el pasado, el presente y el futuro. Por tanto, uno es capaz de ver esto como un proceso que tiene sus partes segmentadas. Esta perspectiva, aunque él no lo mencione con tanta, mejor dicho, aunque él no lo mencione como la mejor perspectiva, porque si estas perspectivas deben confluir y deben estar unidas, él lo que va a aclarar es justamente que en muchos casos el peligro o lo malo es caer en esta parálisis por análisis. Ahora bien, eso no implica que no deba justamente estudiarse estos hechos del pasado, pero sin olvidar siempre la proyección hacia el futuro, es decir, no estudiar como algo aislado, algo fragmentado y encapsulado, sino como algo que justamente debe estar anudado a nuestro presente y continuamente entrelazado en pos de fomentar o de pretender ahondar o crear un futuro diferente, un futuro mejor. Esta es una de las grandes críticas que él hace a los historiadores y a los científicos de la época de él, y que yo pienso que incluso se mantendría en la actualidad. Quiero decir que si Nietzsche hubiese nacido en esta época, probablemente si hubiese escrito algo parecido, seguiría estando vigente. Quizás por eso también lo traigo, porque este texto es de suma utilidad y pienso que su capacidad intempestiva, su capacidad de ahondar en elementos fuera de su tiempo es impresionante. Uno se queda pasmado al leer este texto por la cantidad de información relevante a día de hoy que tiene, pese a estar escrito hace más de un siglo y varias décadas. Ahora bien, la otra perspectiva es la perspectiva ahistórica. ¿Por qué merece ser tenida en cuenta? Porque en esta perspectiva histórica uno elimina de consideración este pasado y se centra en lo que ya mencioné, puramente en el accionar del presente. Es decir, que en nuestra inventiva nosotros proponemos o ideamos salidas hacia las distintas situaciones en las que nos encontramos. En muchos casos es preferible, como él menciona, que en la juventud, por ejemplo, existe un sentimiento ahistórico y que predomine por sobre el sentimiento histórico, porque en muchos casos puede inducir, como ya mencioné en reiteradas ocasiones, a la parálisis. Esta parálisis tiene que ver justamente con que uno se haya enmarañado en las telarañas de la historia, y esta historia lo que termina por hacer es eliminar, mejor dicho, es eliminar este fuego que nace de la juventud, este fuego inventivo, este fuego creador, que de ser justamente eliminado, lo que sucede es que la persona que de joven es inculcada con historia,
en mayor medida lo que va a suceder es que se va a sentir vieja, se va a sentir una persona que ya está experimentando el final de la historia, digamos, como pensadores que piensan que el capitalismo es el final de la historia, que después del capitalismo ya no va a existir ningún modo de producción diferente y por tanto la historia de algún modo va a seguir un curso lineal de aquí hasta los últimos días, podríamos pensarlo. Si uno cayera en esa perspectiva, uno caería en lo que Nietzsche menciona como este nihilismo, pero bueno, me estoy adelantando para no voy a continuar con esto porque ya me estoy adelantando a otros temas, pero caería entonces en un nihilismo, es decir, una perspectiva de la nada, del vacío. Y entonces vamos con el último elemento, que es difícilmente diferenciar el anterior, pero tiene su sentido, ya que también se basa en una abstracción del tiempo y tiene que ver con lo suprahistórico. Lo suprahistórico, como ya mencioné, lo supra quiere decir lo superior, lo que está por encima de la historia, es considerar entonces este todo de una forma atemporal, como si fuese todo una especie de proceso articulado y uno se encontrara por fuera de él. Ahora bien, esta perspectiva de algún modo lo que induce en muchos casos es a una vanidad, y también esta vanidad lo que va a ser, o mejor dicho, cómo va a ser enmascarada, va a ser a través de una frialdad. Y esto justamente es lo que Nietzsche critica. ¿Por qué? Porque quienes estudian desde una perspectiva muy por fuera pretenden desde la supuesta objetividad esconderse o no dar cuenta de la posible falibilidad que pueden presentar a la hora de estudiar artículos o de estudiar textos antiguos. Por ejemplo, esto es lo que distingue lo que Nietzsche menciona y hace hincapié a la hora de distinguir a lo que tiene que ver con los historiadores por un lado y a los historiógrafos por otro lado, es decir, a las personas que analizan la historia y a quienes meramente la recopilan estos datos, y que es mucho más difícil ser un historiógrafo competente a ser un historiador competente. Continuamos entonces. Ahora vamos con el punto principal y quizás lo más enriquecedor del texto en mi opinión. Y es cuáles son las herramientas de la historia para la vida. Nietzsche va a proponer 3 y estas herramientas se las va a denominar rosas. ¿Por qué? Porque cada rosa como tal tiene sus propias espinas, digamos. Es decir, que si uno se posiciona o toma estas herramientas de la historia, en muchos casos uno debe evitar quedarse simplemente con las espinas, al ahondar mucho en una sola manera de pensar dentro de estas herramientas, o en consecuencia de estas herramientas, mejor dicho. La primera de ellas es la monumental. ¿Qué viene a proponer acá? La historia simplemente como aquel recuerdo de personajes famosos, personajes afamados, pero no ese es el problema. No ese es el problema de considerar a estas personas excelentes, estas personas excelsas y egregias a lo largo de la historia, porque al fin y al cabo estos seres son al fin y al cabo el motivador principal que uno puede tener a día de hoy para superar sus propias limitaciones, para superar el contexto, porque al fin y al cabo estas personas, si marcaron la historia, fue justamente por generar un cambio y por tanto por romper con todo lo preestablecido antes de ellas. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de algún modo, mejor dicho, cuáles son las consecuencias de prevalecer mucho en esta forma monumental de percibir la historia? Principalmente es considerar este pasado y estas personas como inigualables, es decir, idealizarlas a tal punto en el que uno piense que, por ejemplo, cualquier obra artística o cualquier obra, ya sea varia o incluso cualquier avance científico a día de hoy resulta superficial o resulta poco significativo si se compara con las personas que lograron avances en el pasado. Es decir, una minimización del presente en virtud de una maximización e idealización de las cualidades de las personas que habitaron la Tierra en el pasado. Ahora bien, entonces desde esta perspectiva, uno se posiciona meramente desde los efectos, uno ve solamente los efectos en la historia, de estas personas que lograron acontecimientos impresionantes, increíbles. Entonces, uno olvida las múltiples causas que pueden justamente generar estos efectos, porque al fin y al cabo, si uno las considera, uno daría cuenta de que quizás esas personas tuvieron ciertas condiciones previas que permitieron que esto sucediera. Si uno se permite dar cuenta de esas causas, es decir, profundizar, uno abandona esta imagen idealizada y por tanto uno evita, digamos, la espina en este caso. Esta es una de las vías que él propone para poder justamente tomar la historia de manera monumental sin caer en lo peor de la misma. Continuamos entonces con la perspectiva anticuaria. Esta perspectiva tiene que ver con una modalidad de reconciliación y agradecimiento. ¿Reconciliarse con qué? Reconciliarse con el pasado. En muchos casos, como ya mencioné en el video de la terapia narrativa, el ser humano se guía en muchos casos por narrativas que él mismo se inventa, es decir, por historias
que tiene su propio sentido y su propio significado. Ahora bien, en muchos casos es difícil reconciliarse con la historia de cada uno porque uno culpabiliza los hechos del pasado. Estoy hablando a nivel más puramente subjetivo, ¿no? Uno culpabiliza quizás muchos hechos del pasado en lugar de reconciliarse y dar cuenta que sin esos elementos uno no estaría donde uno está hoy, tanto para bien como para mal también. Ahora bien, lo que él va a proponer en este caso es que si uno, por ejemplo, piensa que tales cosas sucedieron en el pasado y por tanto pueden suceder en el presente y quizás en el futuro, uno puede caer en dos posibles espinas, podríamos pensarlo. La primera de ellas es en pensar entonces que que es imposible cambiar y que por tanto uno debe estar justamente desde una perspectiva solidificada y por tanto uno no puede accionar sin esperar un cambio real. Es básicamente la misma caída que le pasaría a alguien que se basa justamente en idealizar el pasado, como ya mencioné, desde la perspectiva de la herramienta monumental. ¿Por qué? Porque uno pensaría entonces que ya no se puede haber nada nuevo en el futuro, es decir, se pierde esta inventiva, como ya mencioné anteriormente. La otra posible espina en la cual uno puede caer es simplemente en considerar que esto esté bien, es decir, aceptarlo esto en esta reconciliación, pero entender que esta reconciliación, este agradecimiento con el pasado no implica una dejadez, no implica simplemente una resignación ante este pasado, sino que debe continuamente uno buscar esforzarse por cambiar lo que se puede cambiar y de mejorar, de impulsarse y de crear más cosas, de irse siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque si no uno caería justamente en una especie de momificación de la historia, como dice Nietzsche. Ahora bien, vamos con el tercer punto, y este quizás es el más interesante. Está propuesto en el capítulo 4, olvidé mencionar que este texto es bastante corto, tiene alrededor de 10 capítulos, y cada uno de ellos más o menos fue orientado en orden, pero en sí la teoría, todos los conceptos ahí abarcados, se hayan todos engranados entre sí, por tanto no me centré en separarlo por capítulos, sino que simplemente expongo los conceptos principales de manera general. Continuando entonces, la crítica yo mencioné acá condena y falibilidad. Él menciona la condena, es decir, esta capacidad de ser crítico en el pasado, esa capacidad justamente de dar cuenta de los posibles fallos que ahí acontecieron y por tanto uno debe condenar este pasado en cierto punto, porque él menciona que todo pasado debe ser condenado. Ahora bien, en esta condena uno no debe olvidar que desde el presente uno puede hacer lo contrario a lo que se mencionó anteriormente, y es idealizar el presente en detrimento del pasado. Ahora bien, entonces debemos dar cuenta de que nuestro juicio actual en muchos casos está influenciado por estos factores mismos históricos y por tanto está sujeto a la misma falibilidad a la cual estaba sujeto el pensamiento de las personas con anterioridad a lo largo de la historia que cometieron los errores que habrán cometido. Es decir, que uno debe ser capaz de posicionarse en ciertos momentos de manera suprahistórica para dar cuenta de que si uno hubiese estado, a nivel de abstracción me refiero, si uno hubiese estado en ciertas circunstancias en el pasado, quizás habría cometido exactamente los mismos errores que cometieron otros personajes significativos en la historia. Continuando entonces, vamos ahora a los distintos peligros o las distintas formas de dañarse uno que puede tener si se refugia en la historia. En esta noción que ya mencioné hoy de imaginarse que porque uno es culto, históricamente culto, uno es verdaderamente culto, es decir, uno tiene verdaderas herramientas para desenvolverse en la vida, más allá de la oratoria o de lo que él menciona como una mera charlatanería. Ahora, como ya verán, hay muchísimos puntos negativos de posicionarse de este modo. Principalmente tiene que ver, el primero es con un pensamiento superficial. Muchos de estos tips o elementos tienen que ver mucho con la psicología humana, tienen que ver mucho con la forma de pensar y de procesar la información recibida. Es decir, que Nietzsche en cierto punto ahonda mucho en cómo uno percibe la realidad, en la percepción de cada uno. De hecho, es famosa su frase acerca de que no existen hechos, solo interpretaciones de estos hechos. Yo difiero en este aspecto, pero esto no deja de ser algo sumamente enriquecedor en su pensamiento a la hora de pensar que en muchos casos el juicio de uno es desmedido y no se corresponde con la situación verdadera. Eso es al fin y al cabo lo que yo pienso que él quiso decir realmente con eso, aunque él lo llevó a un extremo que quizás para mí no es correcto. Continuamos entonces. El pensamiento superficial tiene que ver con el posicionamiento desde una máscara. Esta máscara es la máscara del político, la máscara del ideólogo, la máscara del docto, la máscara al fin y al cabo de lo que conocemos como el amo, como el maestro. Y este pensamiento superficial, ¿qué viene a decir? Viene a decir que no existe una implicancia verdadera
en estos conocimientos, lo que ya mencioné hoy, esta vanidad recubierta de esta frialdad que se percibe a través de este pensamiento en el cual uno puede recopilar una infinita cantidad de datos, asemejarlos, pero al fin y al cabo no existe un verdadero análisis y una verdadera extracción de contenido de calidad para poder enriquecer la vida a partir de esos contenidos. El segundo elemento que también puede alterar el pensamiento es el pensamiento sectario, es decir, el pensamiento ideológico, porque al fin y al cabo personas que se refugian en la historia pueden dar cuenta de ciertas ideologías. Ahora bien, estas ideologías, tal y como son materializadas en los textos, no tienen por qué hallar su correspondencia en la vida real. Esto puede pasar mucho con la política, por ejemplo, de izquierda, que al fin y al cabo sus máximos representantes a lo largo de la historia fracasaron rotundamente. Entonces, sin ahondar en estos temas, porque son temas mucho más complicados, pero a grandes rasgos refiere a eso, refiere a esta incapacidad de separarse de aquello que uno lee. ¿Por qué? Por adoptar una postura. En muchos casos, la salida que estas personas presentan ante un pensamiento superficial es adoptar una ideología, por tanto uno se implica, pero se implica desde una perspectiva puramente sectaria y por tanto uno no puede ser capaz de mostrarse de manera ahistórica, es decir, uno no es capaz de salir de ese pasado para ahondar en el presente y ver qué tanto ese pasado realmente repercute en el presente en el que uno se encuentra. Esto es muy importante. Ahora bien, acá como ya mencioné está esta C de pretérito. Esto es simplemente un agregado, es decir, un elemento que tiene que ver con estos dos anteriores, porque es justamente esta C de pretérito, esta C de conocer el pasado, que puede inculcar a uno a buscar información sin cesar, pero no darle una aplicabilidad. Ahora bien, esta aplicabilidad, lo que va a decir Nietzsche es que no tiene que confundirse con lo que conocemos hoy como la productividad que predomina en la actualidad. Esta idea de que uno debe ser productivo porque si uno no es productivo, si uno produce algo que sea útil mercantilmente, uno en realidad no está produciendo nada que sea de verdadero valor. Él distingue estos puntos al hablar de lo que es verdaderamente la madurez en contraposición a esta productividad. Y que no es exactamente lo mismo, porque uno puede ser de un modo muy útil, pero al fin y al cabo uno lo hace desde una perspectiva de madurez, sino que lo hace simplemente sin cuestionarse, lo hace desde un pensamiento superficial, esto es así y por tanto debe hacerse de este modo. ¿Por qué? Porque uno se haya encasillado en esta perspectiva que ya mencioné, en esta perspectiva de la espina de la perspectiva anticuaria, es decir, momificar esta historia, momificar este pasado y considerarse uno mismo incapaz de generar cambios en el futuro y por tanto simplemente resignarse ante lo que uno le toca. Y hay muchas personas que esto les sucede desde muy jóvenes, es decir, que este fuego vivaz que habita, sobre todo en el espíritu jovial, es cada vez más mermado. Continuamos entonces con esta idealización del presente. Otro de los puntos que yo ya fui mencionando, como verán ya me adelanté bastante a estos puntos, tiene que ver con justamente esa perspectiva desde la cual uno no es capaz de considerar los elementos falibles de la actualidad. ¿Por qué? Porque no es capaz de distanciarse, no es capaz de posicionarse, como ya mencioné, desde lo suprahistórico, lo vuelvo a mencionar, desde esta perspectiva por fuera del tiempo, en virtud de la cual uno puede considerarse a sí mismo desde la abstracción, posicionado en distintas circunstancias en las cuales uno quizás nunca estuvo, pero que si uno hubiese estado y hubiese aprendido lo mismo que aprendieron esas personas en su momento, quizás uno hubiese respondido de la misma manera. Por tanto, lo que uno tiene más cercano y más conocido, a lo que uno más está habituado, uno es más probable que pueda aceptarlo en contraposición a lo que uno juzga como algo ajeno a uno mismo, algo que es extraño y por tanto es algo que uno mira con desconfianza. Vamos entonces con una de las posibles consecuencias principales de este pesimismo práctico, es lo que ya mencioné. Estas personas entonces que de algún modo lo que hacen es caer simplemente en un sesgo en el cual deben producir por el mero hecho de producir, pero no se cuestionan verdaderamente por qué lo hacen, lo que van a hacer es justamente caer en esta perspectiva del pesimismo práctico, es decir, una perspectiva puramente nihilista, en virtud de la cual uno simplemente hace lo que hace porque no tiene alternativa posible. Y esta incapacidad de que surja una alternativa hace que uno se robotice, lo convierte en un simple autómata que realiza actividades porque sí, porque debe cumplir con aquellas. Pero en ningún momento se juzga a uno mismo desde una perspectiva un poco más abierta, de si realmente es aquello que uno está buscando simplemente porque se encuentra en una posición cómoda, hace lo que tiene que hacer y trata de no pensar, incluso no pensar en profundidad acerca de eso, porque pensar
podría producir incluso un alto grado de angustia en muchos casos. Entonces lo que va a proponer también es una crítica profunda a la idea de Hegel de que somos los vástagos tardíos de la historia. ¿Por qué la crítica profunda a esta idea? Porque esta idea lo que permite es pensar que somos parte del epígono de la historia, pero desde esta perspectiva simplemente somos parte del final, somos parte de los últimos días de la humanidad y por tanto simplemente no nos damos cuenta de que esta perspectiva lo que hace es limitar nuestras capacidades de crear algo nuevo, de salir más allá de los sistemas preestablecidos. Es decir, esto aplicado a pequeña escala, aplicado a utilidad de las personas que puedan estar oyendo esto, tiene que ver con los sistemas de creencias. Nosotros nos guiamos por patrones o esquemas cognitivos ya preestablecidos en muchos casos desde la infancia. Ahora bien, estas naturalezas son adquiridas, en muchos casos no son verdaderamente parte de lo que nosotros somos, pero simplemente por querer encajar, por querer ser aceptados socialmente, repetimos ciertas conductas o patrones conductuales que ya fueron interiorizados y que justamente desde nuestra historia personal lo que nosotros hacemos es mirar hacia el pasado y dar cuenta de que estas cosas no sirvieron y por tanto las volvemos a repetir. Ahora bien, en muchos casos no se basan verdaderamente en lo que nosotros deseamos en profundidad. Y esto es justamente lo que Nietzsche apunta con estos estudios históricos. Y finalmente caemos en este nihilismo y en lo que él menciona en un paralelismo muy interesante entre el cristianismo y la ciencia. ¿Por qué es muy interesante esto? Porque lo que va a hacer es proponer de manera análoga cómo estos sistemas cristianos que predominaron y que moldearon la historia en la antigüedad, sobre todo hasta la Edad Media, hoy en día, posterior al Renacimiento, lo que sucede es que justamente la ciencia suplantó el lugar de esta ideología del cristianismo, de esta religión. ¿Y cómo la suplantó? Principalmente al uno tener fe en la ciencia. Uno realmente quiere creer en la ciencia, en cambio uno olvida que debe juzgarla, que debe justamente proponer alternativas y que la ciencia en cierto punto se funda desde un escepticismo. La ciencia se funda desde la duda justamente como el método, al fin y al cabo, en virtud del cual uno puede concretar nuevas cosas, uno puede justamente establecer hipótesis y a partir de ahí corroborarlas para demostrar justamente si estas son verdaderas o falsas. Es lo que justamente Popper menciona como la falsabilidad, el criterio de falsabilidad, poner a prueba aquellas cosas que suceden, que es algo que también menciona Nietzsche en la ciencia jovial al hablar del último escepticismo. Él menciona en la ciencia jovial que una persona, los derechos de la valentía se pierden cuando uno simplemente ya no puede poner a prueba aquello que uno está creyendo. En ese caso, cuando uno da algo por verdadero, y ese algo que uno da por verdadero no puede ser juzgado verdaderamente como factible o no, uno verdaderamente no está haciendo nada valioso al aceptar esto, porque uno debe justamente, antes que nada, rechazar lo que se considera inverosímil, y eso es algo que en muchos casos no se hace. ¿Por qué? Porque uno se enfrasca dentro de una ideología, desde una filosofía, la mayoría de veces idealista, o desde una religión particular. Continuamos entonces con esta pregunta, ya apuntando al final de la exposición, que tiene que ver con dónde queda la filosofía. ¿Dónde va a posicionar la filosofía? Principalmente desde una consideración que parte desde algo muy interesante, es que él hace un paralelismo entre la historia y la filosofía. ¿En qué? En algo negativo. Y es que la filosofía en muchos casos es considerada del mismo modo que la historia, es decir, de manera superficial y por tanto como una máscara. Uno se considera estoico, por ejemplo, ante ciertas circunstancias, pero no considera verdaderamente los pilares del estoicismo, es decir, que uno no indaga y no profundiza en los aspectos principales para cerciorarse de que aquellos puedan de algún modo dignificar en mayor medida su propia vida y en distintos ámbitos, no simplemente en un ámbito concreto. No es porque yo realizo ciertas actividades que involucren quizás un pesar en el momento, pero un bienestar al futuro, que yo automáticamente seré considerado un estoico, sino que es simplemente cuando uno logra integrar esas prácticas, integrar esas ideas y volverlas materia, es decir, que haya una confluencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, y para eso uno debe indagar más de ver un podcast o más de ver algún video en donde se resuman las máximas del estoicismo. Uno debe ver a los fundadores para poder justamente interiorizar estas prácticas y que este sistema de creencias se vuelva a reformular, se vuelva a reconstruir y por tanto uno pueda considerarse verdaderamente alguien que va más allá de una simple máscara, es decir, que esto no sea algo meramente superficial, sino que simplemente sea algo del ser, algo propio de uno mismo.
de manera genuina, esa sería la palabra. Esto además lo que implica instalar unos nuevos poderes. Como ya sabemos, Nietzsche lo que va a hablar es mucho acerca de la voluntad del poder, esta voluntad de dominación, esta voluntad de querer más de lo que uno tiene. Y esta voluntad de superarse y de buscar y de querer es algo que se prevalece solamente en espíritus joviales, como él ya mencionó, estos espíritus vivaces que buscan esta dominación, que buscan justamente cambiar con lo ya preestablecido. Sin esta perspectiva, uno se paraliza, como ya mencioné en reiteradas ocasiones, uno simplemente se sesga y por tanto uno no es capaz de promover cambios reales que tengan su peso, su efecto en la realidad que a uno le rodea. Entonces él va a promover como una especie de máxima, como premisa universal, esta fusión entre el mundo interno y el mundo externo. Esta fusión de algún modo es una premisa que él insiste en que debe promoverse tanto para uno mismo como para las personas que a nosotros nos rodean. Es decir, que existe esta concurrencia entre el mundo interno y el mundo externo. Esto implica dar cuenta de que en muchos casos somos nosotros quienes fallamos en interpretar la realidad y en muchos casos no damos cuenta del peso verdadero de la realidad, que sí está impactando en nosotros. Y confluir esto implica justamente una perspectiva que nos permite establecer un sistema ontológico sólido, un sistema, es decir, un análisis de los seres, un análisis del ser, un análisis de qué es mío y qué es lo externo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo desde esto yo puedo verdaderamente discernir entre aquello que puedo controlar y aquello que no. Si no soy capaz de distinguir entre lo que nace de mí mismo, de mi interior, de mi subjetividad, de aquello que verdaderamente nace de las condiciones objetivas en las cuales yo me encuentro, no seré capaz entonces de realizar cambios genuinos, cambios verdaderos e impactantes en la realidad. Ahora bien, cuando yo puedo hacer que estos dos elementos actúen en conjunto, al unísono, es cuando yo verdaderamente estoy generando un cambio profundo que pueda justamente lograr esto, una identificación total. Es decir, que estos elementos de un modo permitan conformar una identidad sólida y que esta identidad se extrapole a distintos ámbitos de la vida y no sea simplemente una fachada o un semblante para mostrarme de determinado modo ante ciertas situaciones o ante determinadas personas para justamente fortalecer este pensamiento sectario, este pensamiento en el cual yo formo parte de un determinado gremio y excluyo a quienes piensan diferente a mí. Entonces vamos con estas naturalezas secundarias. El así debe ser. Como ya mencioné hoy, la resignación implica un así es. Ahora bien, el cambio llega cuando uno piensa, así es bueno, pero así debería ser, así debe ser. Esta naturaleza secundaria que tiene que ver, principalmente tiene que ver con reestructurar los esquemas cognitivos ya preestablecidos de la anterioridad. Para eso en muchos casos hoy en día sirve la psicoterapia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de hecho la labor principal consiste en esto, consiste en la posibilidad de que las personas puedan cambiar estos sistemas de creencias y por tanto cambiar la manera en que piensan. Esto lo que va a hacer es un cambio tanto a nivel emocional como a nivel conductual. Por consecuencia, digamos, van a ser los efectos de salir más allá de la naturaleza adquirida, lo que él denomina como la naturaleza primaria, y generar entonces una naturaleza secundaria. Y al fin y al cabo, cuando uno se considera incapaz de esto, él de algún modo nos alienta a nosotros pensando que la historia en sí es una historia como una mediadora de gigantes. Estos gigantes son estas personas de excelente calidad que existieron a lo largo de la historia, por fuera de las masas, que destacaron por encima de aquellas y por eso distingue entre lo que es la calidad y la cantidad de personas, porque en muchos casos una cantidad inmensa, una masa de personas puede generar una agitación increíble y por tanto incluso ser señaladas en la historia. Ahora bien, la mayoría de veces hay que dar cuenta de manera crítica cuáles son verdaderamente aquellos gigantes que promovieron lo que incitaron a esta masa a rebelarse. ¿Por qué? Porque en muchos casos uno ignora el componente puramente subjetivo individual que existe allí. Esto, ¿cómo se puede ver? Porque esto es bastante complejo. Uno lo puede ver, por ejemplo, en el cristianismo. Al fin y al cabo, los cristianos, las personas que fundaron la iglesia después de que Cristo falleció, poco tenían que ver con su filosofía original, al menos de la perspectiva nietzscheana. De hecho, Nietzsche tiene un libro que se llama El Anticristo, en donde él menciona y justamente explica lo que él considera como la verdadera filosofía de la verdadera filosofía de Cristo, de Jesucristo, por fuera
de aquello que el cristianismo formó a posteriori. Por tanto, esta capacidad de ser crítico permite a uno dar cuenta de cuáles son los elementos de este gigante, de estos gigantes de los que uno esté hablando, analizando, para poder pensar, claro, esas personas también fueron inculcadas o también aprendieron determinados modos de vivir desde muy pequeñas, es decir, que ya se encontraban subsumidas bajo una naturaleza primaria, que ellos rompieron, y este quebrantamiento lo que formó es una naturaleza secundaria que llegó a cambiar el mundo. Y si esas personas a lo largo de la historia lograron algo así, ¿cómo uno puede pensar que uno no es capaz? En muchos casos uno también puede hacerlo. Y estos ejemplos son al fin y al cabo la viva imagen de que la historia se ejemplifica a sí misma a través de estos grandes ejemplos, vale la redundancia. Así lo menciona él, y que esto justamente son la base que puede guiar, va a ser la base que, mejor dicho, que va a guiar y va a motivarnos a nosotros a fortalecer nuevas perspectivas, a fortalecernos en el análisis de nuevas perspectivas y inculcarnos a esta perspectiva histórica, a este accionar por fuera del análisis del pasado y simplemente centrándonos en el puro presente. Entonces, para concretar, él hace una pregunta, esta pregunta de ¿para qué existe la humanidad? Y él hace la pregunta, la reformula y él dice, ¿para qué existo verdaderamente yo? Y él propone lo que para mí es una de las máximas más bellas de la ética, al menos desde mi perspectiva y a mi juicio de todo lo que yo leí hasta el momento, que tiene que ver con justamente esto que ya mencioné, esta capacidad de superación de lo que uno ya vivió en el pasado, esta capacidad del pensar que así debe ser, incluso aunque me hayan dicho toda mi vida que así es, se me haya determinado qué es lo prohibido y qué es lo posible, como ya mencioné en el video de Foucault. En muchos casos el poder se manifiesta cuando uno rompe con esos equilibrios y uno busca ir más allá de ellos. Entonces uno se dice a sí mismo, ¿por qué existo yo verdaderamente? ¿Existo por mera consecuencia de los actos del pasado o en mi subjetividad puedo ejercer un proceso de desarrollo de mi subjetivación que llegue más allá de lo que alguna vez esperaba de mí? Esta perspectiva ética se sintetiza en esta frase animae magnae prodigos. ¿Qué significa esto? Significa pródigo de alma grande en latín. Y lo que viene a decir esta frase es, la prodigalidad, como ya saben, es el exceso de la liberalidad. Y la liberalidad es considerada desde la ética a Nicómaco como aquello que uno da al otro, es decir, el dar al otro, es lo opuesto justamente, la prodigalidad es lo opuesto a la mezquindad, al no dar nada al otro. Es decir, que la prodigalidad podría ser el exceso de querer dar todo lo que uno tiene. En este caso, él se centra justamente en esta noción de dar todo, en el sentido de afirmar, de entregarse al mundo, de justamente pensar y dar cuenta de que la vida que nosotros tenemos es una vida sola y es esta vida terrenal, y por tanto todos nuestros esfuerzos deben estar impulsados en esta propia vida y morir en el intento en el caso de que queramos hacer un cambio histórico y no lo logremos, pero al fin y al cabo intentarlo hasta el último de nuestros días. ¿En cómo? ¿De qué manera? Una confluencia en virtud de aprender a vivir verdaderamente. Y esta confluencia se basa justamente en el pensamiento, en la voluntad y en la capacidad de reflexión, en la capacidad de conjugar estos dos elementos que nos lleven justamente a elaborar un accionar mejor. En próximos videos probablemente traiga un nuevo texto filosófico o quizás continúe con la materia de psicopatología. Veremos cómo me organizo con los temas. Pero bueno, este es el primer video del año entonces. Espero que se haya entendido, espero que haya resultado claro en mi explicación. Es un texto que yo de todos modos, pese a que el oyente haya visto este video hasta el final, le recomiendo que lo lea porque es muy interesante y aparte uno lee a Nietzsche desde muy joven y uno piensa, bueno, ¿cómo escribía esta persona ya desde muy joven y las ideas claras que tenía y críticas y como algo que puede ser tan superficial como la simple enseñanza de la historia, como una materia, digamos, él lo profundiza de una forma insólita, en donde la expone desde múltiples perspectivas, y yo aseguro que si la historia se enseñara con la pasión y con las herramientas que nos permiten analizarla de manera por fuera de los hechos, simplemente de manera objetiva, y entender la significación de estos hechos, pienso que sería una materia que todo el mundo aprovecharía en mayor medida y que sería de mayor utilidad para la vida de todas las personas, tal y como él menciona. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta acá y con eso me despido. Chao, chao.